Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ya me había presentado, nos presentamos, ya hay muchísimos más, así que estuvo bueno la espera. Bueno, como saben, este es un encuentro, un tiempo que tiene la obra social, un espacio para acercarnos a ustedes y para que ustedes también nos puedan compartir alguna inquietud o alguna duda que tienen sobre el tema que vamos a tratar hoy, por ejemplo, siempre sobre el tema del día. Hoy vamos a hablar sobre colon irritable, como les comenté para los que estaban antes, o síndrome de intestino irritable, porque a veces se diagnostica como muchas enfermedades, se pone una etiqueta pero no es tan así, pero si reúne características de ellos, hay como un plan alimentario para seguir. Recuerden que tienen el chat, dura cerca de 1 hora, a veces se puede extender más. Tienen un chat ahí abajo donde ya pueden empezar a preguntar si tienen alguna duda sobre la parte de alimentación, cuando hay síndrome de intestino irritable, cuando hay colon, vamos a ir viendo y compartiéndola. Pero bueno, pueden ir preguntando porque siempre la duda de uno puede ayudar. Y recuerden que siempre generalizamos, vamos a contestar, por ejemplo, si hay 5 preguntas que es sobre un alimento, tratamos de unificar. Son recomendaciones y pautas generales. Y recuerden que la alimentación, siempre todo lo que sea nutrición, tiene que ser dado de forma personalizada. Lo que pasa es que esto es una charla, un encuentro, entonces hay muchas personas y vamos a ver pautas generales. También tienen subidas en YouTube, en Más Cerca, toda la parte médica de los temas que estamos viendo, ¿sí? Hay de dermatología, de COVID, la actualización, de vitamina D, que es muy importante, de ginecología, vieron andropausia, gastritis, toda la parte médica, y también tienen de nutrición muchas subidas en la página, así que traten de aprovecharlas porque son muy interesantes. Mañana van a ver una clase de todo lo que sea temblores, de Parkinson, ¿sí? Cómo diagnosticarlo, cómo tratarlo, y el viernes tienen una de poliquistosis ovárica, que tiene relación con la parte hormonal, ginecología, ahora lo vemos. Bueno, mi nombre es Inés Landó, me presenté antes, yo soy nutricionista, trabajo acá en OSECAC, en el centro de Jonas Salk, así que bueno, ayer estuvimos viendo los alimentos de moda, que surgieron muchas preguntas, hoy nos vamos a dedicar a un tema que es colon irritable, que tiene mucha similitud con el plan alimentario de gastritis, pero hay otras que no, por eso lo dividimos, y la semana que viene vamos a hablar de todo lo que sea diverticulitis y diverticulosis. Ya que estamos hablando de la parte intestinal, seguimos con ese tema que tiene algo en común. Como saben, entonces, mañana la clase que les comentaba de Parkinson es a las 11 de la mañana, para que le avisen a las personas que ustedes conocen y para que se puedan conectar. Es toda la parte cuando empezamos con temblores, si es preocupante o no, cómo diagnosticarlo, cómo se trata, ¿sí? Los distintos estadios que hay, es mañana a las 11. Y el viernes a la misma hora tienen todo lo que sea síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Cuando hay quistes en ovarios o cuando hay una hormona insulina alta en sangre, siempre está bueno ver la parte de los ovarios, si no hay quistes o no, porque tiene que ver con la parte hormonal también. Y hay todo un síndrome que trae algunas complicaciones que se pueden tratar perfectamente. Bien, como seguimos en pandemia, ya sé que saben los síntomas, pero por las dudas hay que tener el termómetro a mano para que nos puedan llamar. No hace falta tener fiebre, pueden ser estos síntomas sin fiebre, una tos persistente, dolor de garganta, dificultad al respirar. Siempre está bueno tomarse la temperatura, que como siempre digo, cuando necesitamos el termómetro nunca está a mano. Pero si hay un dolor de garganta que no se va, que no fue de hablar mucho en una clase o por teléfono en el celular, sino que es un dolor que nos llama la atención, y también puede haber pérdida de olfato o de gusto, ¿no? De golpe las comidas, no hace falta tener todos, puede haber pérdida del olfato y podés tener el resto de, no poder tener otros síntomas, pero ya es dolor de cabeza persistente, algo que te llame la atención, que no es de no dormir, vómitos o diarrea. Estos se fueron agregando a medida que uno fue conociendo más sobre el COVID, que todavía nos falta conocer y todos estamos aprendiendo. También se agregó los últimos meses dolor muscular, mucho cansancio muscular, ¿sí? Entonces, no hay que automedicarse, hay que llamar, acá tienen un WhatsApp,
11 3271 2994, que hay muchos que vienen siguiendo estas clases y ya lo tienen, pero siempre corroboren si es el mismo. 11 3271 2994 para las personas que viven en Capital y Gran Buenos Aires, y para todo el país 0800 666 0400. 0800 666 0400. Bueno, vamos a hablar ahora sobre qué comer, qué alimentos son los que tenemos que utilizar cuando tenemos el intestino muy irritable. A veces hay momentos agudos, ¿no? Por ejemplo, nos tuvieron que sacar una muela y nos dieron un antibiótico que nos mató a nivel intestinal, que destruye toda la microbiota intestinal, y capaz que tenemos que hacer durante 2 o 3 semanas un plan alimentario específico para dejar al colon, porque vieron que los antibióticos como que destruyen también, si bien por un lado curan y previenen, ¿sí?, que haya alguna infección, cuando tenemos que hacer la parte de odontología, por ejemplo, esos antibióticos son muy potentes y a veces traen como irritación en el intestino y, por ejemplo, no se nos tiene que ocurrir comer lentejas o porotos, porque inflama un montón el intestino. Pero son periodos agudos. Hay personas que tienen durante toda su vida como un síndrome de intestino irritable, que sufren bastante con la parte de nutrición porque no saben qué alimentos elegir, qué verduras pueden comer, o se prohíben todas, entonces pasan de etapas a constipación a etapas de diarrea, y es muy difícil porque, por ejemplo, cuando hay constipación necesitamos aumentar las fibras, y cuando hay diarrea tenemos que restringirlas, pero cuando ya está diagnosticado el colon irritable o se hace muy crónico, no hace falta sacar la fibra, las verduras de nuestra alimentación, tienen que estar, porque justamente tenemos que prevenir estar constipados también. El tema es qué fibra elegir. Primero, entender un poco por qué podríamos llegar a tener el colon irritable, tiene que ver muchísimo con la parte emocional, y acá esto lo puede explicar mejor una psicóloga, una psiquiatra, porque tiene que ver un montón. Además del consumo de alcohol y el tabaquismo, y por ejemplo los productos irritantes, las grasas, que van destruyendo toda la mucosa, tenemos en el tubo digestivo, tanto en el esófago, en el estómago, en el intestino, tenemos como moco que nos protege, es una mucosa que protege, ¿sí?, los órganos. Entonces cuando fumamos mucho o tomamos mucho alcohol, se va perdiendo esa mucosidad. Lo mismo pasa cuando estamos muy estresados. Si estamos muy nerviosos por una situación especial, generalmente, y no tenemos una estrategia para poder descargarnos, porque no todo el mundo hace terapia, o cada persona procesa sus emociones como puede, hay gente que no puede poner en palabras lo que siente, y entonces como que se estresa mucho, ¿sí? Periodos de mucho estrés, hay personalidades, hay personas que son muy nerviosas, que no pueden expresar y que se tragan todo, pero el tema es que ponen el cuerpo y después aparece una enfermedad. O personas con trastornos de la personalidad, ¿no? Que hay múltiples trastornos de la personalidad, esto lo tratan más con la parte de psiquiatría, de psicología, y de casualidad también tienen colon irritable, además de tener otros síntomas como a lo mejor no poder dormir durante la noche, despertarse cada hora y media, o excesivas preocupaciones por un tema donde ya hay un diagnóstico, también tienen problemas generalmente de síndrome de intestino irritable, colon irritable. Estas son las causas: la gran ansiedad frente a problemas, estar muy estresado, muy agobiado. Piensen que ahora con el COVID todo esto aparece, se va a agudizar más. El exceso de alcohol, tabaquismo, ¿sí?, la falta de ejercicio, la falta de líquidos en la dieta, trae síndrome de intestino irritable. Entonces, si pensáramos un ejemplo, si tenemos intestino irritable, colon irritable, y vamos a comer pan en el desayuno, ¿cuál les parece que sería mejor? ¿El pan de salvado con semillas o el pan blanco? A ver, ¿qué opinan? Bueno, acá algunas personas están contestando que comen pan blanco porque las semillas les irrita el intestino. ¿Cómo será? ¿Fresco o tostado? Bien. Para algunas personas no, comentan que el pan negro previene la constipación y que necesitan. Por eso es sumamente personalizado, pero sí hay características como las semillas y los productos de tostación. Esto irrita el intestino
y hay que tener cuidado. Hay determinadas pautas, como les contaba, vamos a ir viendo hoy en la clase que hay como dos corrientes, una que se agregó nueva en los últimos 2 años, que es la dieta FODMAP, que algunas personas la empezaron a seguir, algunas responden, otras no, es muy novedosa. Pero lo que sí todos sabemos que es bueno hacer comidas frecuentes, que el ayuno prolongado trae más segregación de ácido clorhídrico en el estómago y pérdida de la mucosa. Por ejemplo, cuando estamos muchas horas sin comer, puede haber más tendencia a estar con el intestino irritable, ¿sí? Entonces, es importante para el que ya tiene problemas digestivos no hacer grandes comilonas, porque eso lo que hace, el estómago es como una bolsa que se dilata frente a grandes cantidades. Después pasa al intestino. Todo lo que irrite el estómago va después a irritar el intestino. Entonces sabemos, por eso tiene muchas similitudes con la dieta adecuada gástrica, con la dieta de la gastritis. Sabemos que hay que hacer comidas frecuentes, que es muy malo estar en ayuno. Tienen que ser pequeñas porciones y más seguido. Porque también hay que tomarse el trabajo de comer tranquilo. Es súper importante hacer las comidas, las ingestas en un ambiente agradable. Si nosotros tenemos muchos problemas personales y encima comemos ansiosos y no masticamos bien, al estómago llegan los alimentos en forma muy grande, tienen que ser bien triturados. Igual el estómago se encarga de como licuar la comida, pero si masticamos bien, ya le damos menos trabajo y van a llegar al intestino de forma buena. Entonces, las comidas frecuentes, es importante no estar muchas sin comer, comidas pequeñas y frecuentes. Las carnes que tienen menos grasa, las magras, son las mejores, porque las carnes con mucha grasa irritan la mucosa del intestino. Por ejemplo, el asado, la morcilla, el chorizo, las salchichas, los fiambres tipo salame, todo eso que tiene tanta grasa, la bondiola, va a irritar el intestino, la mucosa del intestino. Entonces tenemos que elegir carnes magras, por ejemplo, pechuga de pollo en lo posible, o al pollo por lo menos le sacamos la piel. Si no nos gusta la pechuga, a la pata y el muslo le sacamos la piel para no comer tanta grasa. De carne roja iría cuadril, lomo, pelleto, riñonada, colita de cuadril, milanesas de nalga, de bola de lomo. Igualmente, si tenemos que elegir entre carne blanca y carne roja, que acá pueden opinar ustedes, porque seguramente de las personas que están conectadas, alguno tiene colon irritable o tuvo algún momento el intestino, ¿sí?, irritable por algún tema, por excesivos antibióticos. Hay personas que por tratamientos de quimioterapia necesitan hacer este plan alimentario, ¿sí?, o medicaciones, o momentos de mucha angustia, y bueno, como comentábamos. Otro tema es la temperatura templada. Si tomamos las bebidas muy calientes, destruimos toda la mucosa intestinal. Piensen que primero pasó por el estómago, que tuvo que graduar la temperatura, pero igualmente, al irritar el estómago, irritamos el intestino. Entonces, todo lo que sea muy caliente o muy frío, como saben, cuando tomamos, por ejemplo, comemos un helado, está tan frío, muchos tienen diarrea atrás. O agua helada para ir al baño, para evacuar el intestino. Esos espasmos que se hacen mate con agua helada, para el que tiene constipación, en alguien que tiene colon irritable la pasa mal si toma agua con hielo. Tiene que ser la temperatura templada. Los líquidos tienen que estar a temperatura ambiente, ni muy fríos ni muy calientes. También tiene que estar libre de ácidos, de acuerdo a la corriente clásica, porque vimos que hay dos corrientes para tratar la dieta. Una sería la convencional, la que hace la mayoría de la gente, y otra es una dieta nueva, que es FODMAP, que acepta algunos alimentos que tienen ácidos, como la naranja. Ellos consideran que sí, y hay personas que responden a esa dieta, pero los ácidos en general también irritan la mucosa intestinal. Cuando comemos, por ejemplo, limón, o mandarina, naranja, kiwi, tiene semillas, todo eso se queda en el intestino molestándolo un rato. La lactosa, que es el azúcar de la leche, lo pueden compartir ustedes. La mayoría, si tiene colon irritable, toma leche sin lactosa, eso seguro. La lactosa es el azúcar de la leche que trae una cierta irritación en el intestino, sobre todo en las personas que durante mucho tiempo, cuando eran niños, no tomaban leche. Entonces, no formaron bien la lactasa, que es una enzima que digiere la leche, la lactosa, y les pasa eso.
o después de los 30 años se va perdiendo esa enzima de a poco. Entonces, si no estabas acostumbrado a tomar leche, pasa eso. Hay personas que la leche común la toleran cortados con té y de esa forma no les cae mal, pero si toman un vaso de leche no lo soportan por el dolor intestinal. Entonces necesitan esta leche, la leche cero lactosa o la leche baja lactosa. Y es importante comer verduras, esto sí, salvo que estén en un periodo de mucha diarrea, pero la fibra es necesaria porque muchas personas que tienen colon irritable también tienen colon irritable justamente porque tienen constipación. Entonces, al no comer fibra, sienten como irritación, ¿sí?, en el intestino. Pero esa fibra no puede ser repollo, ¿sí?, rabanitos, que son verduras de hoja. El rabanito no es de hoja, pero son verduras que fermentan mucho. Tiene que ser fibra que esté modificada por la cocción, como zapallo, calabaza, que esté hervido. Como decía, no es solamente ver este tema de tomar la leche sin lactosa, comer frecuentemente, tiene que ver el ambiente donde estamos haciendo las comidas. Si estamos en un ambiente muy irritable, obviamente atrás va a haber una diarrea. Si no estamos comiendo bien, si estamos comiendo y atendiendo el teléfono, discutiendo con alguien, muchas veces lamentablemente la mesa familiar a la noche es el lugar de reunión. Y en lugar de tratar de buscar un clima saludable y dejar la discusión para después de comer o para antes de comer, en el momento de la comida es donde se hablan los problemas de la familia. O a lo mejor ponemos la televisión con todas las noticias y nos puede afectar. Entonces hay que tratar de buscar un ambiente tranquilo. Si estamos encima con problemas digestivos y comemos en un ambiente donde hay un montón de problemas y mientras estamos comiendo hablamos y discutimos, esa comida nos va a caer muy mal. El ambiente tiene que ser tranquilo, agradable, tratar de no poner noticias feas mientras estamos comiendo, elegir condimentos que no irriten tanto el intestino. Por ejemplo, el ají molido y la pimienta va a haber que dejarlo por un tiempo, hasta estar mejor, porque irritan muchísimo el intestino, que ahora lo vamos a ver. Hay que masticar bien. Hay personas que tienen problemas digestivos porque le faltan a lo mejor piezas dentarias, después de una edad va faltando, entonces necesitan comidas más bien blandas, o porque no mastican, están tan ansiosos que degluten sin masticar bien. Entonces tiene que ver esto, el masticar bien, el tratar de deglutir la comida, pero primero masticar bien, para eso están los dientes, hay que masticar y las muelas también para deglutir, que se forme el bolo alimenticio correctamente. Evitar la efervescencia, por ejemplo, si tomamos mucha soda, mucha gaseosa, todas estas burbujas irritan el estómago y el intestino. Bien, entonces hay como dos corrientes. Siempre está la dieta adecuada intestinal, que llamamos las nutricionistas, que es el plan alimentario que damos siempre y la mayoría de la gente responde a este plan alimentario. Lo que pasa es que ese es el tratamiento desde la parte nutricional, pero siempre recordemos que muchas de las causas tienen que ver con trastornos de la personalidad o emocional. Entonces es importante, muchas personas que tienen colon irritable a veces no hacen terapia, no van a la psicóloga, al psicólogo, a la psicóloga o al psiquiatra, y es importante, a veces es tan severo el trastorno de la personalidad que si no tratan esa parte va a ser muy difícil solo con la parte nutricional. Tiene que ver los hábitos de sueño, el descansar bien, el hacer ejercicio, hasta meditación puede servir, técnicas de relajación, que es el cambio de estilo de vida saludable, porque estamos viviendo mucho estrés, sobre todo ahora en la pandemia, pero antes también ya veníamos como una vida muy estresante. Entonces, si no cuidamos todos esos aspectos del descanso, de hacer terapia cuando se necesita, de tratar de buscar técnicas de relajación, de meditación, el plan alimentario no va a servir mucho. Pero desde la parte alimentaria hay dos corrientes. Hay una dieta nueva que se da, que es FODMAP, que tiene que ver los alimentos muy fermentables, evitarlos. La F es de alimentos fermentables, ¿sí? Buscar los alimentos que fermentan mucho para evitarlos, y hay otra corriente clásica que es la que responden mucho, que por ejemplo, evitar la lactosa, el azúcar de la leche, tomar leche sin lactosa o baja en lactosa,
El yogur en general se tolera bien porque no hay lactosa, hay ácido láctico. Entonces, si tomamos yogur todos los días, tal vez nos sentimos mal, pero están esos envases chicos que pueden ir, que son probióticos y que de alguna forma regeneran el intestino y tal vez empezar a incorporarlos 2 veces por semana. Tiene que ser una dieta libre de ácido, que ahora lo vamos a ver. Entonces, respecto a la fibra, hay como 2 episodios. Cuando ya está el colon irritable diagnosticado y hay síndrome de intestino irritable, sabemos muchos que si no comen fibra se van a constipar. Entonces, ¿qué fibra consumir? La que se puede cocinar, porque, por ejemplo, el repollo, la lechuga, ¿sí? La zanahoria rallada cruda puede caer mal. En cambio, cocido, el zapallo, la calabaza, tiene mucha fibra y generalmente se tolera. Esto es en periodos más tranquilos, ¿no? Hay periodos muy agudos donde puede haber diarreas y malestar, que ni siquiera ninguna de estas verduras van a poder comer, y solamente iría zanahoria, pero sin el centro. Esa parte del círculo que tiene la zanahoria es muy difícil digerirlo, es muy fibroso. Entonces hay personas con diarreas y con dolor intenso que no pueden comer verduras en esa etapa. Pero si no, en general se dan estas: zanahoria, calabaza, zapallo, como para una gastritis. Los zapallitos, sacarle un poco las semillas y la piel. La remolacha muy cocida. La remolacha tiene mucha fibra, así que en casos de consumir, se da una vez que comieron bien el zapallo, la calabaza, la zanahoria y los zapallitos, que se digiere bien esto, recién ahí podemos incorporar remolacha bien cocida. Primero pasamos por las amarillas, ¿sí? Y después las coloradas, el tomate cocido, por ejemplo, hacer unos fideos con una salsa de tomate que no tenga casi cebolla, que sea puré de tomate con orégano, después que pudimos comer los fideos con aceite y un poco de queso, o con queso blanco, o con alguna crema. Hay queso sin lactosa en este momento. La remolacha bien cocida y las verduras de hoja al final. Generalmente las verduras de hoja no se dan, sobre todo las crudas. Se dan vegetales de hoja muy cocidos en la dieta convencional, porque en FODMAP acepta lechuga, por ejemplo. Pero las verduras de hoja tipo espinaca bien procesadas, y al final, si vimos que comimos zapallo y no nos hizo mal, la calabaza, la zanahoria, recién ahí podemos incorporar las coloradas y al final las verduras de hoja, muy poca cantidad, tiene que estar mezclado con ricota o con queso magro para unos canelones, algo como muy tranquilo. Pequeñas porciones, no podemos de golpe comer un budín de espinaca si nunca comimos zapallo, ¿sí? Entonces, si yo les preguntara a los que tienen colon irritable, que pueden opinar acá, ¿cuál de estas verduras de hoja toleran mejor? ¿La selga o la espinaca? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál están tolerando mejor? ¿Comer acelga o comer espinaca? Bueno, acá hay muchos que están contestando cuando hierven la espinaca, ¿sí? Sí, tiene que ver eso. ¿Por qué? Porque si comemos acelga, miren todas las nervaduras, ¿ven esto? Todas estas nervaduras blancas y estos tallos son muy difíciles de digerir. Es una fibra como si fuera papel, es como si comieran repollo. Cuando comen esto es como si estuvieran comiendo repollo. La espinaca es un poco más tolerable. Aún así, como les decía, como es personalizado, hay personas que dicen que no, que comen mejor acelga. En realidad, supuestamente es la espinaca. La mayoría contestó que toleraba mejor la espinaca, tiene menos nervadura, menos tallo, es más tolerable, pero esto en una etapa tardía. Ya vimos primero que hay que pasar por el zapallo, la calabaza, los zapallitos verdes, en la dieta convencional. Una vez que toleramos y que estamos mejor, podremos probar espinaca bien cocida. ¿Cuáles son las que no van? Las que estuvimos nombrando. Esto es en la dieta clásica. Por ejemplo, el repollo, la lechuga, sobre todo la lechuga criolla, que tiene tanta fibra. Todo lo que sea coles, si bien previene el cáncer de colon, que se da mucho, es súper intolerante. Cuando comen repollitos de Bruselas, la verdad que la mayoría de la gente no lo puede digerir, el repollo tampoco, la coliflor tampoco. El brócoli dentro de estas coles es el más suave, pero igualmente la gente que tiene colon irritable no es conveniente que consuma coles.
Después hay otra verdura que ayer justo la mencionamos que es nueva, que es kale o kale, como le dicen muchos. Es una hoja muy amarga, muy difícil de digerir, por más que se coma cocida y cruda es totalmente indigerible, es como comer cartón directamente para algunas personas, para el que tiene colon irritable estoy hablando, y cocida lo mismo, es muy áspera. Rabanitos, todo esto no conviene porque fermenta un montón, el apio, el hinojo, las chauchas tiene que ser muy al final porque irían sin hilos, sin las puntas y sin porotos, así que prácticamente no conviene. La cebolla tiene mucho ácido y mucha fibra. Algunas personas que tienen colon irritable bien crónico de hace años llegan a comer algo de cebolla muy chiquitita, muy rallada y bien cocida, porque el tema es el ácido, jamás cruda, ¿sí? Porque el ácido de la cebolla es como que da muchísimo dolor intestinal y los palmitos son muy fibrosos y eso vemos, todos esos hilos que tiene, generalmente no se tolera. Se toleraría el centro de los palmitos, pero bueno, abrir una lata para comer el centro de los palmitos en este momento es casi imposible, ¿no? Bueno, hay otra corriente que comprobó que hay alimentos que tienen hidratos de carbono que fermentan mucho en el intestino y otros no. Por ejemplo, todos están de acuerdo que no conviene coles, que en la otra clásica tampoco, el ajo, el hinojo, la cebolla, los champiñones. La remolacha tiene muchísima fibra, pero bien cocida y en una etapa avanzada, en periodos que estamos bien, que estamos más tranquilos, como les decía, puede ir. Sin embargo, en esta dieta no lo recomiendan porque tienen un hidrato de carbono muy difícil de digerir. Esta nueva dieta que se está dando hace 2 años, que hay personas que responden, como les decía, y otros que no. Otros responden solo a la dieta clásica, que es la que vimos recién. Aceptaría zanahorias, zapallitos, berenjenas, apio, morrón y tomate. Y también llama la atención la lechuga y la escarola. Ellos sostienen que como no tiene hidratos de carbono fermentables, podrían ser digeridas. Esto, bueno, va a depender un poco del médico que los atienda y cuando probaron dietas clásicas, donde no encontraron ninguna ventaja, bueno, podrían optar por esto siempre con una consulta médica y si el médico está de acuerdo, porque es muy novedoso. Faltan estudios a largo plazo, pero hay gente que toleró este tipo de dieta y andan bien. Por eso hay que tener un criterio amplio. Yo en general, en líneas generales, indico más la dieta clásica, pero nunca descarto estos estudios que se hicieron, como faltan estudios más a largo plazo, algunas personas responden bien, así que si el médico indica este plan alimentario para probar, podría ir perfectamente. Siempre hay que descartar, como decía, hay personas que no quieren ir a hacer una consulta a salud mental y que es fundamental, porque si no, con nutrición sola no alcanza, ¿sí? Bien, lo mismo, si les preguntaran las manzanas o las naranjas, ¿cuál les parece que es más tolerable? A ver qué contestan los que tienen colon irritable, ¿cuál les parece que iría? Bueno, acá la mayoría contestó que es la manzana, ¿sí? Las manzanas. Bien, crudas o cocidas, ¿no? Vamos a ir viendo. ¿Por qué no las naranjas? Y bueno, tienen un montón de ácido. En la dieta convencional no conviene, tienen mucho ácido, a todos les debe pasar. Cuando comen naranja que sienten esa inflamación, no solo del ácido, sino de la fibra, todos esos ollejos que tienen, que hay personas que no tienen colon irritable, pero que bueno, dicen, tiene tal beneficio comer naranja, que tiene un montón de vitamina C, que aprovechemos, aunque sentimos malestar, pero para el que tiene colon irritable ni siquiera prácticamente probarlo en la dieta convencional. Sí, la mayoría tolera manzanas cocidas, verdes o rojas, la cruda como que tiene un ácido, la manzana tiene un ácido que se llama málico, como maléfica, digo, málico se llama. Es muy difícil de digerir, por eso la mayoría de la gente necesita comer la manzana cocida. Los que tienen colon irritable a veces comen manzana cruda y les cae mal. Tienen que primero pasar por manzana rallada, por manzana asada, por la banana sin los hilos y que esté madura. La banana verde generalmente no se tolera bien en estos casos y necesitan las bananas que estén maduras,
comer la pulpa de la manzana o la manzana rallada cuando hay diarrea, ¿sí? Porque la banana constipa un poco. Cuando hay deposiciones más sólidas puede ir pera. Recuerden que la pera es media laxante, ¿sí? Peras, duraznos, pelones, damascos, que ahora va a venir la época, que no teníamos estas frutas porque es más del verano. Pueden ir en almíbar light, los duraznos, o si no escurrir el almíbar un poco, ¿sí? Melón maduro. Hay personas que digieren el melón maduro porque se les fue un poco el ácido. Duraznos o peras light. Hay como distintos estadios. Cuando hay diarrea, ni miro las peras, no las miro, solo manzana, porque la pera es laxante. Manzanas ralladas o la pulpa. Y la banana que puede ir porque constipa. Cuando estoy con mucha constipación y necesito evacuar el intestino, no como manzana rallada, porque estas clases las tienen subidas. Está la parte médica y la parte de nutrición, de todo lo que sea diarreas, ¿sí? Y de la parte del colon irritable, la parte médica, pero ante constipación tiene que ir peras. Tuvimos una clase de eso. ¿Cuáles no van? Todas estas que tienen tanto ácido, que lo comprobamos en la práctica. Cuando comemos naranja, cuando comemos mandarina, se hincha mucho el intestino, lo notamos. El pomelo, el kiwi, son todos ácidos con mucha fibra, que tiene mucha gran ventaja, pero en el que está pasando un síndrome de intestino irritable porque estuvo con mucho antibiótico, traten de no consumirlos. Lo mismo que las frutillas, todas esas semillas irritan el intestino, el kiwi, las uvas dan mucha flatulencia, mucha molestia intestinal, ananás por toda la parte de fibra, la sandía, eso se nota, es agua con mucho ácido. Y lo que hacen los alimentos que tienen agua, rápido pasan al intestino y bueno, y de alguna forma para el que tiene constipación es bárbaro, pero cuando tenés colon irritable no. Estas son las que habría que evitar en la dieta clásica. Ahora apareció esta nueva dieta que es FODMAP, que consideran que no estarían incluidos las manzanas, las peras, que tanto vemos en las dietas clásicas, el mango, bueno, no se come tanto, los arándanos, el pomelo no iría, los duraznos, los orejones, esto sí, lo vemos, las frutas deshidratadas, lo vemos en la práctica, tienen mucha fibra, pero sí permiten, por ejemplo, algunos cítricos, naranjas, frutillas, kiwis, la dieta nueva, ¿no? Algún jugo, las bananas en las dos dietas estarían. Bueno, ¿qué es lo que también dice la FODMAP, la nueva dieta? Que tiene que ser una fruta por vez. Ir probando una fruta por vez, probar de golpe naranja un día y no dos naranjas. Una por vez y después en la otra comida también. Al otro día probar otra distinta, no probar todas juntas, porque si no, no se sabe cuál se tolera. Como les decía, son dos corrientes, las dos son válidas. A una le falta más estudio científico porque es relativamente nueva, de los últimos años. Hay personas que responden muy bien y otros que nada que ver, que tienen que hacer la clásica eternamente. Pero como les decía, no solo la parte de nutrición es la que va a ayudar a estar mejor. Hoy estamos viendo esa parte, esa estrategia. Es una fruta por vez. Siempre cuando probamos, es como cuando estamos recién operados, también del intestino o de la vesícula, de golpe no probamos todo nuevo. Hoy, por ejemplo, probamos a ver si toleramos las manzanas cocidas. Mañana, o en 48 horas, probamos las peras. Y así sucesivamente. No hay que probar todos los alimentos juntos cuando nunca los consumimos. Sí, la leche tiene que ser baja en lactosa o sin lactosa. ¿Vieron que ahora hay un montón de marcas que es cero lactosa? Antes no teníamos en los supermercados. Antes lo que teníamos es en las farmacias productos sin lactosa, que no eran leches, eran productos, o teníamos una leche comercial que era baja en lactosa. Ahora hay otras marcas de leches que son sin lactosa, incluso salieron cremas, salieron quesos, para las personas que tienen síndrome de intestino irritable, porque la lactosa, que es el azúcar de la leche, trae molestias intestinales y puede traer como una especie de deposiciones blandas. Yogur descremado generalmente se tolera bien, como decía, si yo hace 3 meses que estoy mal del intestino y no pruebo ningún yogur, no puedo tomar 1 litro por día. Voy empezando de a poquito. Esos yogures chicos, que vienen bien chicos, y 2 veces por semana. No pruebo todos los días.
El probiótico es como que va regenerando el intestino, es muy bueno, sobre todo cuando hubo, como decía, estos antibióticos que se dan para infecciones urinarias o para una extracción de muelas, para un tratamiento o como con quimioterapia, hay que regenerar ese intestino de nuevo. Entonces, de golpe no se da 1 litro de yogur, se va dando de a poco. Los quesos es un problema, porque los quesos es así, en el suero del queso untable hay mucha lactosa, que es el azúcar que quedó de la leche. Los quesos es el suero que se hace de las proteínas de la leche con parte de grasas, pero hay algo de lactosa. Entonces, los quesos que son blandos tienen más lactosa, los quesos que son duros tienen menos. Si yo consumo un queso untable, va a tener lactosa, entonces le trato de tirar el suero. Y el coágulo lo voy viendo de a poco porque eso tiene lactosa. Entonces va a depender en qué estadio están del colon irritable. Si estoy en una etapa tranquila, seguramente lo puedo consumir. Si estoy con mucha diarrea y todo, no conviene. Conviene más los quesos tipo de máquina, que tengan más fermentación. Los frescos en esa etapa no. ¿Sí? Los enteros, pero que tampoco estén tan fermentados como el queso Roquefort o el queso brie, que esos son súper irritables por las grasas y por los productos de fermentación. Esos quesos que están tan fermentados como el brie, como el Roquefort, el Camembert, son riquísimos, pero ¿qué pasa? Están muy fermentados y llenos de ácidos, así que esos quesos no irían cuando tenemos problemas intestinales. Obviamente, siempre hay personas que se tientan porque esta dieta es crónica y aburrida, llega un momento que cansa, y a todos nos pasa que nos podemos tentar el fin de semana con un poquito de Roquefort, pero bueno, tiene que ver con el hábito de comer todos los días. Es importante incluir agua, porque piensen que hay muchas personas con colon irritable que tienen periodos de diarrea donde pierden un montón de agua. Si no están con el periodo de diarrea, muchos están con constipación. Entonces, en los dos casos hay que tomar agua. Agua fraccionada, nunca agua helada, porque cuando tomamos agua helada nos provoca como un espasmo en el estómago y no queremos seguir tomando. Tiene que ser agua natural. Hay que tratar de tomar 2 litros y fraccionada, como estuvimos viendo en todas las clases. Cerca de 2 vasos a la mañana, 1 al mediodía, ¿sí? Tiene que estar fraccionada y natural, ni caliente ni muy fría. Lo mismo con el té. Si se van a preparar un té, que la mayoría tolera el té, que no esté súper negro, que esté suave, se le puede agregar leche sin lactosa o no. Y después, si tolero el té y me aburro del té, podría probar algún mate cocido, pero en saquito. Nunca el mate cocido con yerba directa, con agua, porque provoca mucha irritación. Es una infusión que es súper irritante, el mate cebado. Entonces, si tengo colon irritable, voy a tratar de tomar té. Si tolero el té, puedo pasar después al mate cocido en saquito y sucesivamente a lo mejor pueda agregar algún café descafeinado más adelante, que la temperatura no esté muy caliente, lo dejo un ratito estacionar, ¿sí? Como veíamos, hay que evitar el mate, el café instantáneo, los mates cocidos hechos con yerba, como uno tomaba antes en los campamentos, porque la yerba en contacto con el agua da una infusión súper irritante. Es la peor de todas. Si bien es un hábito bien argentino, acá estamos con una yerba, una infusión súper irritante para el intestino, calor, o sea, el agua caliente, e incorporamos aire, las burbujas que hablábamos. A todos nos gusta tomar mate, pero bueno, hay que ver en estos casos, ¿sí? Cuando hay tanta irritación, irán viendo después, si se sienten súper bien, y el médico va viendo también en las consultas que está el intestino mucho mejor, hay hierbas más suaves, pero eso es para más adelante y es súper personalizado. En general no se da. Bien, vamos a seguir con todo lo que sea bebidas. Como sabemos, todo lo que sea colas, las Coca-Colas, las Pepsi, todo ese producto es súper irritante. El alcohol es muy irritante para el intestino. Y todo lo que sea cítricos, lo que sí iría es agua o algún jugo de manzana o de pera, pero que no tenga azúcar. Alguna tipo Levité cero diluida con agua, porque es muy fuerte si no. O algún jugo tipo Clyde de manzana, o de pera, o de durazno,
no elegir el de naranja, porque se nota que es bien ácido. Alguna gaseosa blanca tipo Sprite o 7up sin gas se puede ver. Se deja destapada un ratito o se bate el gas, y eso para cambiar por el agua, porque a veces uno no tolera el agua sola, ¿no? Respecto a las harinas, tienen que ser harinas blancas, porque todo lo que sea harina con semillas, con fibra, irrita muchísimo el intestino. Incluso el pan, muchas personas se acuerdan que empezamos la charla con el pan negro o el pan blanco. Iría el pan blanco. Muchas personas esas semillas, irritan el intestino como la fibra, y lo que hacen muchos es el pan blanco y lo hacen seco al horno, lo tuestan al horno, que no quede negro, porque en la tostadora queda negro y eso va a irritar el intestino. Es como que se cortan rodajas finitas y se llama pan desecado. Se seca un poco en el horno para sacarle un poco el agua, y un tostado súper suave o seco directamente. Lo mismo pasa con los fideos no integrales, iría el arroz blanco, la polenta. Ojo que uno puede llegar a la constipación con esto, entonces van viendo. Si empiezo con constipación o veo la materia fecal más sólida, trato de comer algo de zapallo para no irme al otro extremo. Lo que sí estamos de acuerdo es que hay que evitar las lentejas, los porotos, los garbanzos, eso se ve en la práctica, el choclo, ¿sí? La papa y la batata es bastante irritante para el intestino, pero cortadas finitas al horno. La gente, por ejemplo, que tiene síndrome de intestino irritable, le cae mucho mejor las papas al horno cortadas finitas, tipo hechas en la parte de la parrilla, de abajo del horno, hasta incluso en algún caso fritas, las toleran mejor que hervida o que en puré. Porque al horno, o llegado al caso de una fritura cada tanto, en un aceite que sea limpio, que no esté negro, si son cortadas finitas y si son al horno o de esa forma, hay una etapa que se hace de digestión ahí. Se llama dextrinización. Quiere decir que la papa tiene mucha glucosa, mucho almidón. Cuando lo hacemos tostado al horno, se dextriniza, se rompen todas esas moléculas, esas uniones, y es más fácil digerir la papa finita al horno que el puré, porque en el puré no pasa lo mismo. En el horno sí, se provoca esa dextrinización, que es una etapa que hace el estómago y el intestino, de digestión. Entonces, como lo hago de afuera, se tolera mejor. Les cae mucho mejor las papas al horno cortadas finitas que de golpe una papa hervida, que a lo mejor va a dar mucha flatulencia, mucha molestia. Sí estamos todos de acuerdo que hay que evitar el choclo. En la dieta FODMAP no admiten gluten, ellos no recomiendan fideos de gluten, fideos comunes, recomiendan avena o fideos de arroz, ¿sí? Y la papa sí la recomiendan de esta forma, como hablamos recién. No recomiendan, y acá estamos todos de acuerdo, todo lo que sea harina integral, lentejas, porotos, los salvados, ni siquiera la batata, ¿sí? Bueno, las carnes magras, acuérdense que todo lo que sea carne con grasa va a irritar el intestino y el estómago, entonces tiene que ser pechuga de pollo, pescado. Las carnes blancas son más tolerables, son más suaves para el intestino. Incluso a la noche, que a veces hay molestias, ¿sí? Porque es donde uno come más, en realidad, porque vivimos en Buenos Aires, el que vive en otra provincia a lo mejor tiene más tiempo de hacer el almuerzo más tranquilo, pero las carnes, para dormir mejor conviene la carne blanca a la noche. La carne roja cuesta más digerirla. En caso de comer carne roja, que es un poquito más irritante, tiene que ser carne magra, cuadril, pelleto, lomo, evitar el asado, porque cuando comemos bife con hueso da un poquito de molestias intestinales. Por eso a la noche no conviene. Y el huevo, la parte clara, sabemos que sí. La yema es individual, hay personas que no la pueden digerir bien. En revuelto sí, se digiere. En algún revuelto de zapallitos podría ir. El aceite, evitando frituras, salvo la que vimos recién, que podría llegar a ser cada tanto. Evitar las semillas de girasol, de lino, todo esto hay que evitarlo cuando tenemos colon irritable, y va cualquier aceite crudo. El de maíz, el de girasol, el de oliva, lo ven si toleran, pero siempre crudo, una cucharada. Y evitar manteca y margarina porque es más irritante para el intestino. Esto quiere decir que yo todos los días lo evito, y a lo mejor el domingo puedo comer algunas tostadas con un poco de manteca, tampoco irse al extremo, ¿sí?
El azúcar en grandes cantidades da muchas molestias intestinales, así que hay que usar o en las infusiones tomarlas amargas o con edulcorante. Los edulcorantes más aceptados para el intestino son los aspartame, que son los que terminan en sweet, esos podrían ir, y la sucralosa, que es el edulcorante amarillo que salió Sucra, que hay muchas marcas, hay de Hileret, es amarillo, es un tipo de edulcorante que se tolera bien. Los condimentos, evitar los irritantes, evitar el ají, el pimentón, la pimienta, ¿sí? Los ácidos, elegir condimentos aromáticos, orégano, laurel, perejil seco, y evitar azúcar, miel, como vimos, ¿sí? Y evitar estos condimentos que acabamos de hablar, que son muy irritantes. Así que bueno, vamos a tener ahora el espacio de preguntas. Bárbaro, gracias. Bueno, acá hay una persona que quiere compartir que también, además de tener colon irritable, tiene celiaquía. Bueno, esto sí se da muchas veces, porque la celiaquía a veces tiene distintas etapas, ¿no? Entonces, hay momentos que los marcadores, los anticuerpos se negativizan si uno cumplió muy bien el plan alimentario, o depende de la etapa que estás. Hay personas que ya tienen el diagnóstico de celiaquía de muchos años, cumplen perfecto el plan alimentario, pero a lo mejor van a comer a la casa de un pariente, ahora mucho no se puede hacer eso, o van a algún bar, o comparten una comida con algún amigo, alguien que no tiene celiaquía, que come pan común, y tal vez la servilleta o el mantel o el cuchillo que usaron, alguien usó ese cuchillo y cortó pan común y sin querer lo tomamos y se provoca una como intoxicación, ¿sí? Sería, no es alimentaria, sino es como que se pasa la parte del gluten, del cuchillo, ¿sí? a la alimentación que es sin TAC, y se provoca una contaminación cruzada. No me salía la palabra en ese momento. Bueno, lo tenemos igual la parte de celiaquía médica y la parte de nutrición la tienen en YouTube de OSECAC, en Más Cerca, lo encontrás ahí. Pero la celiaquía pasa por distintas etapas. Hay contaminación cruzada. Yo conozco un montón de pacientes y, bueno, conocidos, amigos, que les pasa eso. Cumplen perfecto el plan alimentario y cuando hay una contaminación cruzada, que a lo mejor estuvieron en otro lugar o compartieron una comida cerca de alguien que estuvo usando una servilleta, un cuchillo con harina de trigo y sin querer lo toman y hay una contaminación cruzada y provoca en algunos casos sí, gastroenteritis o diarreas. ¿Qué comer para evitar los gases? Bueno, todo este tema que estuvimos viendo. Por ejemplo, si no tenés colon irritable, pero tenés flatulencia, muchos gases y mucha distensión intestinal, por ejemplo, en lugar de leche común, usar leche sin lactosa, comer verduras que sean cocidas, más bien zapallo, zanahoria, calabaza, sacarle las semillas a los zapallitos. Si comés remolacha, muy cocida. De frutas, trata de no elegir cítricos, salvo que estés con la dieta Stafford-Mar, la nueva. Bananas, sacarle un poco los hilos, las manzanas más bien cocidas, comer frecuentemente, y hay muchas personas que cuando comen atienden teléfonos o están trabajando y hablan mucho. Cuando comemos no habría que hablar tanto, porque nos llenamos de gases, ¿sí? Entonces, es como que hay que tratar de estar tranquilo, pero bueno, es medio difícil, porque justamente cuando comemos con nuestra familia a la noche hablamos mucho, es donde se habla. Por eso digo un ambiente tranquilo. Acá comentan que la metformina le causó colon irritable. Puede ser, sí. La metformina es una droga que se da en casos cuando está la insulina alta en sangre, en una prediabetes, o cuando hay síndrome de poliquistosis ovárica, bueno, eso lo ven con el médico, o en la diabetes tipo 2 se usa mucho, y es un poco intolerante. A algunas personas les pasa que es el primer mes, que el primer mes que la toman les cuesta aceptarla y después ya se adapta el organismo y ya la aceptan. Y hay distintas drogas, hay unas más fuertes y otras más suaves. En algún caso que se prolongue mucho este síntoma, hay que hacer como una especie de dieta adecuada intestinal, o lo hablan con el médico y ven si puede cambiar la droga, bueno, eso lo ven. ¿El mate distiende? Sí, el mate distiende muchísimo. ¿Por qué? Es una bebida bien argentina. Yo no digo que la saquen completamente,
que lo vayan viendo. El que tiene colon irritable sabe que el mate le hace mal, pero por ejemplo, de las infusiones, del té, del mate, del café y la yerba es la más irritante. Entonces estamos con una infusión súper irritante, que hay yerbas más suaves, por eso vamos viendo. Si nos sentimos mucho mejor, tal vez en periodos más crónicos, más avanzados, o estoy pasando un periodo bueno de la parte digestiva, puedo tomar yerba suave. Pero es irritante, estoy agregando agua caliente, otro alimento, otro factor irritante para el intestino, y estoy agregando gas. Con el sorbete, con la bombilla, incorporo gas. O sea, son 3 factores que me irritan el intestino. Y muchas veces, bueno, ahora no se comparte el mate, pero se habla mucho. Son todos factores que irritan el intestino, pero se puede tratar de hacer más suave. Por ejemplo, si pasé por té, puedo tomar mate cocido, que no es lo mismo, no lo puedo comparar. A lo mejor, como les decía, estoy en un periodo mucho mejor, entonces podré elegir alguna yerba suave. El agua no la hiervo jamás, porque si no la voy a pasar muy mal, ¿sí? Y no tomo tanto mate como tomaba antes. Van viendo. ¿Qué frutas pueden ir? Bueno, como recuerdan, todos estamos de acuerdo que puede ir manzana cocida, las peras también maduras, la banana sin hilos. La banana se acepta también en esa dieta que les comenté de FODMAP, que dan banana. Recuerden que constipan, así que si están en un periodo de constipación, no conviene mucho. Un vaso de vino por día hace mal. Bueno, el alcohol en realidad nos hace mal a todos. Ninguna persona tendría que estar tomando alcohol en este momento. El vino es astringente, o sea que no es que va a dar diarrea el vino tinto, pero el alcohol en exceso va quitando la mucosa del intestino. Entonces va a depender en qué etapa estoy, hay que tener una mirada como amplia frente a esto, lo hablan con el médico, va a depender. Si yo estoy tomando drogas psiquiátricas me hace re mal, no puedo tomar alcohol. Si estoy en un periodo muy agudo, tampoco, porque el alcohol irrita el intestino. Tal vez tendrá que ver la cantidad, a lo mejor no un vaso, tomar menos. Justamente elegir entre el vino tinto y el vino blanco es mejor el tinto, porque el tinto es más astringente y no tiene azúcar. El blanco hay uno dulce, por ejemplo. Pero esto lo va a ver cada uno de acuerdo a la etapa en la que esté pasando. Es muy individual. ¿Qué fibras se recomienda para colon irritable? Las que se puedan cocinar bien. Por ejemplo, zanahoria, zapallo, calabaza, los zapallitos sacándole un poco las semillas y la piel. Si tengo constipación, justamente estas fibras son las que irían. No se recomienda pan de salvado y pan integral en una primera etapa. En una segunda etapa hay que tener una mirada amplia, por eso yo conozco personas que tienen colon irritable hace muchos años y si no comen pan integral no pueden evacuar el intestino. Entonces en esas personas sí iría pan integral, lo hacen tostado y si empiezan con una diarrea vuelven al pan blanco. Pero capaz que la diarrea les vino por estrés, entonces no era el pan integral, se va viendo. Pero en una primera etapa nunca se da integral o con semillas, nunca, ni legumbres. Bueno, esto contesté una duda que tenían con el pan. El Helicobacter, claro, acá va a haber una charla sobre este tema. Vieron que el Helicobacter pylori es una bacteria que se aloja, ¿sí? No es que todos la tenemos, sino que podemos adquirirla y da molestias, dolor de estómago, diarrea, descomposturas. Hay gente que a veces cree que tiene celiaquía y no. Esto con una endoscopía se puede ver y con estudios. Un médico va a dar una charla sobre este tema, así que bueno, estén atentos que la van a tener. Cuando estoy con diarrea, como arroz con queso y estoy peor. Hay alguien que comentó eso. Bueno, claro, eso es individual. El queso tiene mucha grasa, entonces, llegado al caso de usar, hay que usar muy poca cantidad. Hay personas que no, que necesitan un poco de arroz blanco, porque el arroz no tiene gluten, en general es bien aceptado. El tema es que hay personas con colon irritable que si comen muchos días arroz se constipan, entonces también puede ser ese tema. Hay personas que no toleran el arroz, es súper individual. Si estás con diarrea, no iría fideos, iría arroz, se va viendo que no se te vaya la mano con el arroz, para no constiparte. Acá preguntan si las galletas de arroz se puede. Sí, irían galletas de arroz en estos casos,
salvo que estés constipada. Si estás constipada, no. Y preguntan por el stevia, en pequeñas cantidades sí puede ir. Lo que pasa es que se comprobó que los edulcorantes que se toleran mejor serían, por ejemplo, la sucralosa, que es sucra, que es amarillo, todos los que terminan en sweet. Los ciclamatos no tanto, porque tiene mucho compuesto químico. El stevia iría en una tercera etapa, lo podés ver. También preguntan por los veganos, ¿cómo hacen? Y los veganos lo que pasa es que comen un montón de verduras. Hay personas que, por ejemplo, tenían colon irritable y que deciden ser vegetarianos y veganos, y como conté en otras charlas, las personas que siguen dietas vegetarianas a veces cambian todo el estilo de vida. Deciden de golpe no tener trabajos estresantes que tenían antes, empiezan a hacer actividad física, hacen meditación, técnicas de relajación. No digo que todos sean así, pero empiezan con todo un cambio en el estilo de vida, a comer antes a la noche. En lugar de cenar a las 10 de la noche, cenan a las 8. Entonces, con todo ese cambio, a veces mejora el intestino y en ese caso pueden comer más verduras, porque hacen todo un cambio de estilo de vida. No es que solo cambian la alimentación, sino cambian, no ponerse nerviosos por situaciones que se pueden evitar, duermen más, hacen ejercicio, hacen técnicas de relajación, y como deciden cambiar todo el estilo de vida, mejoran en general. Pero las personas que son veganas sí cuesta más, porque por ejemplo lentejas, si tienen colon irritable no pueden. Yo igual la mayoría que conozco no tienen colon irritable, pero hacen todo este tema que vimos recién, que vimos el cambio de estilo de vida. El limón con agua tibia no, irrita el intestino, porque el agua tibia va a irritar el intestino. Y el limón tiene que estar cocido. El ácido del limón, para que no me haga mal, tiene que estar bien cocido. Por ejemplo, puedo hacer pollo al limón, pero meterlo en el horno que se destruya ese ácido. O si hago pollo a la plancha, lo mismo. Le pongo limón, pero lo cocino bien. Lo que no tengo que hacer es sacar el pollo a la plancha y ponerle mucho limón crudo y después comerlo, porque eso me va a irritar. La leche me genera inflamación. Sí, la leche tiene que ser sin lactosa, como hablamos recién. Ocasiona inflamación por la lactosa. Preguntan por el kefir. Bueno, justo ayer hablamos de los alimentos de moda. No es que sea un alimento, sino son como levaduras que se forman de unos granos y mejoran mucho la inmunidad. El yogur también aumenta las defensas. El kefir a veces se da también para regenerar el intestino. Se puede llegar a ver, sí. También pueden empezar con un yogur de a poco para que sea más fácil, pero hay que fermentarlo bien, hay que ir a buscar los granos, hay que dejarlos en agua natural 1 día a 3, esto hay que estudiarlo bien, hay que ver si el médico está de acuerdo, el que los trata, el gastroenterólogo, y se pueden dar pequeñas porciones. Sí, esto es un tema de verlo. Las compotas de frutas se pierden las vitaminas, preguntan. Sí, la mayoría de las vitaminas se pierden con la cocción, pero la fibra sigue quedando. Quiere decir que en manzana en compota podés comer. En general, se destruye el ácido, se cocina bien la fibra de la manzana. Preguntan por el alcaucil. Bueno, el alcaucil tiene mucha fibra. ¿Vieron todas esas hojas? Es pura fibra. Entonces, lo que se come solamente es el corazón. Tomando hierro, ¿qué frutas son aconsejables? Bueno, el hierro depende. Claro, porque cuando tomamos hierro a veces nos dan vitamina C para que se absorba bien. No sé si quisieron preguntar esto. Porque el tema es que generalmente los cítricos no se toleran, los jugos de naranja, y cuando tomamos hierro a veces nos piden. Muchas personas lo que hacen es colar el jugo para no consumir esos ollejos de la naranja, para que no haga mal, pero el ácido está igual en el jugo. Así que esto se habla también con los médicos, porque las únicas frutas que irían es manzana, banana o pera. Así que si estás en un periodo de mucha irritación intestinal, no podés tomar jugo de naranja. Si estás en un periodo más amplio, más avanzado, donde te sentís mejor, tal vez un jugo de naranja colado, vas a tomar ácidos orgánicos, pero no comes la fibra, entonces compensás, y no tanta cantidad. Esto es un tema de verlo. O se toma la vitamina C en comprimido. La avena, sí, la avena generalmente es suave, lo que no iría es salvado de avena. Salvado de avena no, avena solo.
¿El stevia es mejor? No, no es mejor que otros edulcorantes. El stevia es un edulcorante más natural, tiene un sabor particular. Hay personas que con colon irritable les cae mal porque tiene un sabor más amargo y toleran mejor, como les comentaba, la sucralosa o todos los que terminan en sweet, que es aspartamo. Si después toleraron bien esos dos, pueden probar la stevia, que es un poco más, con un sabor más particular, más amargo. En el mate cocido generalmente no se dan cuenta de ese sabor, pero en el té modifica un poco el sabor, porque es bien amargo. Pregunta si soy vegana, ¿cómo puedo reemplazar las legumbres? Y la verdad que es muy difícil. Lo que se puede hacer, si estás con colon irritable y sos vegana, los porotos seguro no los vas a tolerar y los garbanzos tampoco, porque son legumbres sumamente indigeribles. Incluso hay estudios científicos que te van mostrando la cantidad de fibra y de hidratos de carbono que perdés cuando comes porotos. O sea, tiene mucho beneficio para el que tiene diabetes y tiene el intestino bárbaro. Pero para el que tiene el intestino medio mal, las únicas legumbres que podrían ir en una etapa avanzada son las lentejas, pero no los lentejones, las lentejas, las más chiquitas, y hay que hervirlas muchísimo, porque tienen mucha fibra. Es como si comieras espinaca. Vas a tener que hervirlas mucho y bien trituradas, y ahí se podría ver, o harina de lentejas, harina de garbanzos. La harina puede ser, los porotos no, no se toleran, y va a depender en qué etapa estás del colon, porque a lo mejor estás en una etapa buena y podés tolerar otras, pero siempre bien hervidas. La cúrcuma y el jengibre, sí, se puede dar, no hay que poner tanta cantidad. El jengibre es antiinflamatorio, podría ir. La cúrcuma es un poquito más irritante. La cúrcuma no, el jengibre sí, pero poca cantidad, ¿no? Bueno, bárbaro. Así que ya terminamos el día de hoy. Que terminen bien el día y mañana tienen una clase de Parkinson, de todo lo que sea temblores. Traten de conectarse porque es muy interesante, a las 11 de la mañana. Y el viernes tienen la de poliquistosis ovárica, ¿sí? Y ya la semana que viene, como empieza el mes de noviembre, va a haber muchos temas de diabetes en la parte de nutrición. Después tienen de todo. Así que bueno, bárbaro, que terminen muy bien el día. Adiós.